la sesión de hoy vamos a trabajar la explicación gramatical del how como un cómo en pregunta, ¿sí? Utilizando las estructuras básicas del presente simple, de las palabras básicas, de los modales simples básicos del presente continuo y del futuro inmediato. Entonces iniciemos teniendo claro que acá tengo una corta lista de adverbios, esto es como para poder realizar la explicación, pero pues es bueno que tengamos también un buen vocabulario de adverbios para poder generar esa respuesta a esas preguntas. ¿Sí? ¿Por qué adverbios? Porque nos van a hacer preguntas del cómo se realiza una acción. ¿Cómo dibujas tú? Por ejemplo. Entonces me están preguntando cómo se lleva esa acción a cabo. Entonces cuando nosotros vamos a describir una acción, vamos a calificar una acción, necesitamos son los adverbios, que es la palabra que califica el verbo. Ya no es el sujeto, que son los adjetivos, ¿cierto? Ahora son los adverbios. Entonces acá tengo algunos que nos sirven para construir. Bueno, entonces how es el cómo. Vamos a trabajarlo con presente simple. Entonces recordemos cómo es la estructura gramatical del presente simple para hacer una pregunta. Lo primero que hacemos es colocar el how, que es el WH. Das. ¿Cuál es el auxiliar del presente simple para hacer preguntas? Do y das. Listo. Luego colocamos ese sujeto, subject, plus a verb, más el verbo, and a complement, if there is a complement, si llega a haber un complemento. Por ejemplo, la que dije ahorita, ¿cómo pintas tú? ¿Cómo pintas tú? ¿Tú cómo pintas en español? Puede tener un diferente orden, pero en inglés no, en inglés es este único e incambiable, ¿sí? ¿Cómo pintas tú? Entonces voy a pasarlo a pregunta. Primero me dice que coloque el how, luego el do, el das. ¿Tú con qué trabajas? ¿Con do o con das? Con do. Sujeto, que en este caso es you. Y el verbo, que es pintar. How do you paint? Bueno, entonces yo puedo decir que yo dibujo fácilmente, lo hago con mucha facilidad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo digo, I paint, yo pinto, y voy a utilizar ese adverbio, acá lo tengo, easily. El adjetivo es easy, que es fácil, pero el adverbio es fácilmente, easy. Easily. Acá estoy diciendo que lo hago con mucha facilidad. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué sucedería si la pregunta hubiese sido ¿cómo corre ella? O ella cómo corre. Entonces coloco el how, luego me dice do o das, para ella es das. Luego el sujeto, que en este caso es ella, que sería she, verbo, que estamos hablando de correr, y acá no hay complemento. Yo puedo haber colocado cómo corre ella en la competencia, pero vamos a hacerlo cortitos para que me rinda el tiempo. How does she run? How does she run? Entonces el how más el auxiliar más el sujeto más el verbo. Entonces voy a decir, ella corre lentamente. Entonces yo digo, ella corre, es una tercera persona, lleva una S, no olvidemos la S para la tercera persona. She runs slowly. Voy a haberlo dicho rápidamente. La palabra fast es como adjetivo es fast y como adverbio también es fast.
Lo mismo heart, no tienen variación, como adjetivo y con adverbio se escribe igual, heart, para que tengamos eso también claro. Bueno, aquí tengo dos ejemplos entonces de el how con el presente simple, en donde utilizamos aquí la tercera persona y acá no, para estar siempre recordando las normas de la ESA. Me voy para las palabras básicas. Recordemos cuáles son las palabras básicas. Want to, need to, wish to, have to. Tenemos like to, love to, hate to. Tenemos más, pero vamos a trabajar esta solamente. Entonces, me dicen, por ejemplo, ¿cómo desean ustedes traer los muebles? ¿Ustedes cómo desean traer los muebles? Estoy hablando así como por off the top of my head, lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Cómo desean ustedes traer los muebles? Sería, entonces, cuando nosotros vamos a hacer una oración como esta, la fórmula gramatical, ¿cómo queda? Primero colocamos el how más cuál es el auxiliar para las palabras básicas. Recordemos que esto también es un presente. También utilizamos do o does. Plus. Luego vamos a hablar del sujeto. Plus. The basic word. Palabra básica. Plus. Recuerden que puede ser palabra básica en español. Plus the verb and a complement. If there is a complement. Si hay complemento. Entonces, el how más el auxiliar do das más el sujeto más la palabra básica más el verbo más el complemento. Entonces, esta que yo acabo de escribir acá, ¿cómo quedaría en inglés? Primero coloco el how, luego coloco el do o el das. ¿Ustedes con qué va? ¿Con do o con das? Sabemos que ustedes es you, entonces va con you. Luego colocamos el sujeto que ya sabemos que es ustedes. How do you? La palabra básica, yo dije desean. Bueno, desean. Entonces colocamos wish to. Son más para deseos, pero bueno, no pasa nada. Más el verbo traer. Sabemos que traer es bring. Y acá si hay un complemento que es los muebles. The furniture, es una palabra que no tiene plural, the furniture. How do you wish to bring the furniture? ¿Cómo desean ustedes traer los muebles? Vamos a decir, nosotros deseamos traer los muebles cuidadosamente, por ejemplo. Entonces sería, nosotros deseamos, we wish to, traer, bring, los muebles, the furniture, cuidadosamente. Y acá tengo el adverbio que me sirve para construir la respuesta, que sería carefully. Listo. Aquí tengo la estructuración gramatical del how como con el presente simple y con las palabras básicas. Ahora vamos a hacerlo con los modales. Bueno, vamos a mirar cómo queda la construcción gramatical del how con los modales, los tres primeros modales básicos del presente, que son el can, must y will. Recordemos, can, poder, también se puede decir can, poder de habilidad, por ahora lo dejamos hasta ahí. Must, deber de obligación. Y will, que no traduce nada, pero nos indica futuro simple. Por ejemplo, entonces cuando yo voy a hacer una oración utilizando un modal con el how, primero coloco el how, que es el WH, más cuál es el auxiliar para hacer preguntas con estas palabras. El mismo modal, ellos no necesitan ningún auxiliar adicional.
O sea, puedo ir acá con el mismo can, con el must, con el will. Plus the subject, plus the verb, and a complement, plus complement, if there is a complement. Si hay un complemento. Por ejemplo, a ver, ¿cómo manejará la camioneta? Por ejemplo, ¿cómo manejará él la camioneta? Futuro, ¿cierto? Futuro simple. Entonces me dicen que utilice primero el how. Luego, ¿cómo se utiliza ese futuro? ¿Con qué? Formato con will. Con will. Hasta ahí no traduce nada, porque el will es el único modal de estos tres que estamos manejando aquí, que no tiene traducción literal, pero se utiliza para indicar que es futuro. Luego el sujeto, ya sabemos que es él. Luego dice verbo, el verbo es manejar. How will he drive? ¿Cierto? Y el complemento aquí hay, que es la camioneta, the truck. Camión o camioneta. How will he drive the truck? Entonces, el how más el modal, más el sujeto, más el verbo, más el complemento y obviamente el question mark. Entonces va a decir, él manejará la camioneta rápido, rápidamente. Acá la tengo, fast. Entonces sería, he will drive. Yo puedo colocar, él manejará rápido y ya me queda bien. Pero si lo quiero hacer largo para no confundirme, entonces coloco he will drive the truck, la camioneta, rápido. Repito, puedo haber quedado he will drive fast de una vez y no va a dañar el contexto. O he will drive the truck fast. Entonces, he will drive fast the truck, para que quede bien construida. Él manejará rápido la camioneta. Entonces, ahí quedaría construida la oración utilizando un modal. En este caso, utilizamos el will, que es para el futuro simple. Ahora vamos a manejar el how con el presente continuo. La construcción gramatical del how con el presente continuo queda de la siguiente manera. La fórmula es, colocamos el how plus el auxiliar para el presente continuo, ¿quién es? Para hacer preguntas. El verbo to be. Entonces colocamos am, is, are, plus el sujeto, plus the verb, el verbo pero with the ing at the end of the verb, con el ing. Entonces nuevamente salen aquí a necesidad las normas del ing. Recordemos que las debemos tener súper claras, súper aprendidas para poder trabajar este tema. Plus a complement, if there is a complement, si hay un complemento, and the question mark. Por ejemplo, ¿cómo está él cocinando? O con él, ¿cómo está cocinando? Recordemos que en español puede ser diferente, pero en inglés no. ¿Listo? ¿Cómo está él cocinando? Lo que sucede es que me gusta iniciar con esto, pues para que tengamos el arranque bien. Si yo les digo, él cómo está cocinando, colocamos el cómo de pregunta por allá en la mitad. Entonces prefiero arrancar con el cómo desde el inicio para podernos guiar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está él cocinando? Entonces coloco el how. Él, ¿con qué trabaja? ¿Con am, con is o con are? Con is. Sujeto, ya sabemos que es él. How is he? Verbo cocinar, cook. Yo digo,
me toca ponerle a ese cook el ing. Entonces, cook con ing, bueno, si el verbo no termina en e, porque dice que cuando el verbo termina en e, le quito la e, le pongo ing. No, esto no es de eso. Si el verbo termina en ie, le quito la ie y coloco la y más el ing. No, esto no termina en ie. Si el verbo termina en consonante vocal, consonante y lleva acento en la última sílaba, debo aplicar la última letra más el ing, excepto si es una x, y o w. No, tampoco, porque no termina en consonante vocal, consonante. Entonces es de la última norma. ¿Cuál es? Solamente le coloco el ing. Yo siempre estoy repasando las normas del ing. Siempre. Y acá no hay complemento. How is he cooking? Vamos a decir que él está cocinando con dificultad, difícilmente, no lo está haciendo así como le está costando. ¿Listo? Entonces yo digo, he is cooking. Está cocinando hard. Está cocinando con dificultad, difícilmente. He is cooking hard. Le está costando. ¿Listo? Entonces aquí tengo la construcción gramatical del presente continuo utilizando el how de pregunta. Ahora vamos a utilizar el futuro inmediato going to. Entonces, ¿cómo queda la pregunta del how con el futuro inmediato going to? Entonces, primero coloco el how plus, recordemos cuál es el auxiliar para hacer preguntas utilizando el futuro inmediato. El verbo to be. Aunque en este tema el futuro inmediato no traduzca nada, es necesario. Entonces colocamos el verbo to be nuevamente. Luego va un sujeto, que es quien realiza la acción. Luego colocamos el going to, que es el que nos da la base del futuro inmediato, el ir a. El verbo, complemento si lo hay, y el question mark. How plus verb to be plus subject plus going to plus verb plus complement and the question mark. Listo. Por ejemplo, ¿cómo van ellos a caminar? ¿O ellos cómo van a caminar? Ir a. Entonces ese ir a es el going to. ¿Cómo van ellos a caminar? ¿Cómo quedaría esto? Coloco el how. Luego el verbo to be para ellos, ¿cuál es? Are. Luego el sujeto que ya sabemos que es ellos, are they. Luego me dice que coloque el going to, are they going to. Recuerden que ese going to es formal. Más el verbo caminar, que en este caso es walk. How are they going to walk? Caminar o pasear, ¿no? Pero hablamos acá de caminar. Vamos a decir, ellos van a caminar lentamente, por ejemplo. Entonces sería, they are going to walk lentamente. Se dice slowly. Slowly. Ellos van a caminar lentamente. Entonces acá construimos el how plus the verb to be plus the subject plus the going to plus the verb, y en este caso no utilizamos un complemento. Listo, muchachos, aquí está la construcción del how con el futuro inmediato going to, que es la última que vamos a utilizar en este tema.